ministra de Energía encargada, Inés Manzano, autorizó la delegación excepcional del campo petrolero Sacha a empresas estatales internacionales o sus subsidiarias. Esta decisión se tomó mediante un acuerdo ministerial firmado el 26 de noviembre y publicado en el registro oficial este 23 de diciembre de 2024. Según el acuerdo, Petroecuador, la actual propietaria del campo, deberá devolverlo al Ministerio de Energía, que se encargará de concesionarlo. Un consorcio liderado por la China Sinopec ha ofrecido un anticipo de $1.500 millones para explotar el bloque petrolero. El campo petrolero Sacha, el más productivo del país, será concesionado a una empresa privada durante 20 años. El gobierno de Noboa se garantiza un pago anticipado de $1.500 millones. Esa es la oferta hecha en noviembre por un consorcio conformado por las filiales de la China Sinopec, Amodaimi Oil, y Petrolia de la canadiense New Stratus Energy. La propuesta está en análisis en el gobierno, que ya inició los trámites de concesión y pidió a Petroecuador que devuelva el campo al Estado. Además de los $1.500 millones de anticipo, el consorcio ofreció inversiones por $1.761 millones durante 20 años y asumir $160 millones, que es el costo actual del mantenimiento del campo. Es decir, una inversión total de $3.421 millones. Con esa inversión ofrece elevar de 75.000 a 100.000 barriles diarios la producción de Sacha en los próximos 3 años y repartir los ingresos, el 80% para el Estado y el 20% para la compañía. Ese campo genera alrededor de $1.500 millones de ingresos netos anuales con la producción actual. Si su rendimiento crece como ofrece el consorcio y los precios del crudo se mantienen estables, los ingresos podrían aumentar a $2.000 millones. 1.600 millones quedarían en manos del Estado. Con esto al menos cuenta el gobierno si acepta la propuesta recibida. La empresa espera ingresos por alrededor de $400 millones anuales, lo que le permitiría amortizar sus inversiones en 9 o 10 años. En el gobierno del expresidente Lenín Moreno se intentó concesionar el campo Sacha, pero no pudo concretarlo. Se retomó en el régimen de Guillermo Lasso, también sin éxito. Y desde marzo, en el actual gobierno, se abrieron las conversaciones con las empresas interesadas en ese campo, conocido como la joya de la corona. 6 empresas internacionales presentaron ofertas para la construcción del proyecto de interconexión eléctrica Ecuador-Perú a 500.000 voltios en el tramo ecuatoriano. La apertura de ofertas se realizó este 23 de diciembre con la presencia de autoridades como el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, y el gerente de Select EP, Gustavo Sánchez. Las propuestas recibidas son de empresas internacionales reconocidas, resultado de una convocatoria que busca garantizar la ejecución de una obra que transformará las interconexiones eléctricas en toda la región. Les contamos que Energía Adicional Elecaustro, por delegación del Ministerio de Energía y Minas, suscribió contratos para incorporar 120 megawatts de energía al Sistema Nacional Interconectado mediante soluciones termoeléctricas flotantes y terrestres que beneficiarán a 607.000 hogares. Estas acciones responden a la crisis energética por la sequía y garantizan energía firme en el país. Los contratos firmados se ejecutarán con transparencia y pagos bajo demanda. Además, Elecaustro impulsa energías renovables como proyectos fotovoltaicos y eólicos, contribuyendo a la ampliación de la matriz energética nacional. Amigos televidentes, efectivamente estamos a la espera a esta hora de la tarde que se desarrolle la audiencia a la cual se ha citado a los padres de familia y también pues la que se espera el dictamen de una jueza para poder saber si se dictamina o no en el caso de los 4 de las Malvinas una desaparición forzada. Esto se da luego que los padres de familia de estos 4 menores interpongan justamente una medida jurisdiccional para poder dar con el paradero también de estos 4 menores que ya llevan 16 días sin ser localizados. Eso mientras que la Organización de las Naciones Unidas también ha establecido pues acciones urgentes y medidas cautelares al gobierno del Ecuador para que se dé con la búsqueda, localización y protección de estas personas desaparecidas. El gobierno nacional, por otra parte, también se ha pronunciado y ha sido justamente José de la Gasca, que a través de entrevistas ha desmentido ciertos puntos y ha también aclarado otros. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se inició de manera tardía la investigación para localizar a estos 4 menores. Escuchemos.
claramente podemos identificar, y esto lo ha podido ver la inteligencia, entiendo, militar o los propios elementos de la fuerza pública, que han habido procedimientos irregulares, que han habido conductas irregulares que llegaron hasta cierto punto, que no debieron haber ocurrido. Ellos tendrán que defenderse, tendrán un debido proceso, etcétera, tendrán que asumir esas consecuencias, esas responsabilidades, esos elementos, y aquí quiero diferenciar, una cosa son esos elementos y otra cosa es tratar de tirar una sombra sobre la fuerza pública, sobre la fuerza militar, sobre la fuerza aérea y demás. Lo único cierto de este caso al momento es que la localización o el punto donde se encuentran estos 4 menores cada vez es más incierto. Tardar el próximo 7 de enero, el Estado ecuatoriano deberá informar sin demora las medidas que adoptaron para acatar las recomendaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, con el fin de resolver la desaparición de los adolescentes de entre 11 y 15 años, Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de diciembre, tras un operativo militar. Así lo determina este documento publicado por el organismo internacional tras una reunión entre el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Yarab, con familiares de los menores de edad y delegados del Comité Permanente por la Lucha de los Derechos Humanos en Guayaquil. Estas medidas no solamente podrían abarcar la protección de la familia y que las distintas instituciones que conforman el Estado o el eje de investigación dentro del Estado tengan pues esta respuesta inmediata y que esta respuesta inmediata también sea partícipe a la familia de manera personal. Entre las recomendaciones también consta establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los adolescentes y para la investigación exhaustiva e imparcial de sus desapariciones. En un comunicado, también la Defensoría del Pueblo en Ecuador insistió en que el Estado debe actuar de manera diligente e inmediata en este caso y exhorta a las autoridades competentes a esclarecer los hechos para que los 4 niños regresen con sus familias. Frente a la decisión de Daniel Noboa para enviar a la vicepresidenta Verónica Abad a servir en Turquía, la segunda mandataria denunció en una carta pública que el régimen de Daniel Noboa pretende desterrarla con la intención de tener ventajas sobre los demás candidatos en las elecciones de 2025. En la misiva, la segunda mandataria exige a la Asamblea Nacional, a las Fuerzas Armadas, a la Contraloría General del Estado, al Tribunal Contencioso Electoral y a la Fiscalía General del Estado que actúen de manera inmediata a fin de precautelar el Estado de Derecho y la democracia. Asimismo, hace un llamado a los organismos internacionales a observar de cerca lo que señala como serias violaciones que atentan contra la Constitución y la ley, y a pronunciarse en favor de la defensa de los derechos humanos y estabilidad democrática del país. Un pedido de acto urgente de investigación presentó la vicepresidenta Verónica Abad la mañana de este lunes en la Fiscalía General del Estado. Este responde a un presunto hostigamiento al que estarían sometidos los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Los jueces del TCE tienen en este momento presión por todos lados y vemos que no hay justicia dentro del TSE. Estamos pidiendo este acto urgente para que se recabe información dentro de los jueces del Contencioso Electoral, fue lo que expresó la segunda mandataria. Abad aseguró que presentó la solicitud como civil y no como vicepresidenta de la República. A su criterio es fundamental liberar estas presiones a los jueces porque, según dijo, de ellos dependemos para un proceso importante para los ecuatorianos los próximos 4 años en los que compete al tema electoral. Como supuesto de las presiones a las que se enfrentan los jueces del TCE, la vicepresidenta señaló que ella tiene 4 o 5 denuncias en su contra. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, calificó como una decisión que no tiene certeza, en la que se evidenció una posición parcial al fallo de la jueza Nubia Vera, con el que dejó sin efecto la sanción de suspensión interpuesta contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Núñez anunció luego que se terminará la audiencia que apelará la sentencia. Y la
La Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado ante las denuncias presentadas por la jueza Nubia Vera, exhortando a los órganos competentes de la función judicial a realizar una investigación objetiva y transparente, respetando el debido proceso y el principio de inocencia. La Corte destacó la importancia de la independencia interna y externa de los jueces como pilar fundamental del Estado de Derecho y aseguró que vigilará las acciones implementadas para garantizar los derechos de las partes involucradas y el fortalecimiento también de la función judicial. Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura rechazó las acusaciones de la jueza Nubia Vera contra el presidente Mario Godoy. Escuchemos lo que dijo el titular de la institución. Curioso que emita un fallo y posteriormente a eso salga a dar declaraciones totalmente desatinadas, desapegadas a la realidad. Pero lo curioso de esto, la sentencia sale favorable a quien días atrás estaba sospechosamente direccionando la opinión de una operadora de justicia. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué hay atrás de esto? No es posible que a los operadores de justicia se les atemorice con redes sociales para llegar a obtener beneficios de la administración de justicia. Y algo que también lamento mucho es que la señora jueza el día de hoy haga declaraciones totalmente desatinadas y dejándome a mí una pregunta. ¿Acaso quería con estas declaraciones configurar una causal de enemistad manifiesta para que no se conozca en el Pleno los sumarios que tiene? Todo servidor judicial tiene que atravesar el debido proceso en los procesos disciplinarios. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue sentenciado este lunes a 9 años y 4 meses de prisión por su participación en el caso de obstrucción a la justicia relacionado con la suspensión y destitución del juez Walter Macías. La Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán y otros procesados, entre ellos Maribel Barreno. El tribunal calificó a Terán como responsable al ser parte de la mayoría de vocales que ejecutó la sanción contra Macías. Además de la pena privativa de libertad, el magistrado estableció una reparación económica de $36.800 para cada uno de los procesados y ordenó la colocación de una placa en las instalaciones del Consejo de la Judicatura con la leyenda: sin independencia judicial, los derechos pierden su valor, el Estado pierde su razón y la sociedad pierde la justicia. Con esta sentencia, Wilman Terán enfrenta su segunda condena tras haber sido sentenciado previamente en el caso Metástasis. El gobierno nacional busca cambios tributarios. Incluso el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, había anticipado que la propuesta es tener una reforma para los próximos 20 años, pero el presidente Daniel Noboa aseguró que no va a haber reforma tributaria en 2025. La declaración la hizo durante un enlace radial. Lo que habló el ministro de Economía es que a largo plazo tiene que haber ciertas reformas tributarias para volver más transparente la recaudación, pero no un incremento de impuestos, es lo que explicó Noboa. La viceministra de Finanzas, Ana Cristina Avilés, también se había referido a la reforma tributaria. El pasado 19 de diciembre aseguró que el gobierno trabaja el sistema tributario de nuestros sueños con acompañamiento de organismos internacionales. Aunque lo sugirió el presidente de la República, de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales. No se trata de un proceso sencillo. En Ecuador existe la Ley de Reconocimiento a Héroes y Heroínas Nacionales, que plantea una serie de beneficios para ciudadanos que hayan realizado actos únicos verificables de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad, salvando vidas, protegiendo las instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado. Ellos recibirán una pensión mensual equivalente a 2 remuneraciones básicas unificadas, una vivienda, acceso preferencial a programas sociales, becas estudiantiles y otros beneficios como puntajes adicionales en concursos de mérito y oposición. Pero para que eso ocurra, el candidato debe postular o ser postulado por un tercero. Y en el Consejo de Participación Ciudadana se debe crear una comisión para revisar requisitos.
Esta, según la ley, deberá estar integrada por el presidente de la República, el presidente de la Asamblea y el defensor del pueblo o sus respectivos delegados. Se trata de un proceso que, a decir del exsecretario de Seguridad Wagner Bravo, no se empata con lo que ahora se pide desde la ciudadanía en el caso de los 4 niños desaparecidos. Y eso es que se los encuentre. Yo creo que no es el procedimiento y tampoco debería considerarse de esa manera. Más de un centenar de personas han recibido este reconocimiento en Ecuador. Miles han aplicado. Tenemos considerados héroes nacionales aquellos del conflicto de 1981, el conflicto de 1941. Por eso es importante de que todas estas nominaciones, todas estas entregas y reconocimientos no sean politizados. Pero no solamente hay exmiembros de las Fuerzas Armadas. En 2022, 6 ciudadanos recibieron esta distinción por acciones como rescatar a niños, adultos mayores y otros en medio de catástrofes y accidentes que podrían haber significado su muerte. Restan menos de 15 días para que arranque la campaña electoral para los comicios generales del 9 de febrero y el dilema de si el presidente de la República, Daniel Noboa, pedirá licencia o no, sigue latente. Según el ministro de Gobierno, José de la Gasca, el primer mandatario no debería dejar su cargo para hacer campaña, pues dice no se trata de una reelección y cita una sentencia de la Corte Constitucional. Quiero por favor pedirles que revisen un fallo de una acción de interpretación del año 2010, donde se zanja claramente este problema de que en estos casos, como las elecciones anticipadas de la muerte cruzada, no se pueden considerar unas elecciones en periodo ordinario y por ende esto tampoco podría considerarse como una reelección. A mi criterio, no aplica la obligatoriedad del artículo 93 para pedir del Código de la Democracia para pedir la licencia, pero eso es una decisión que tendrá que tomar el presidente. Sin embargo, juristas difieren de ese criterio y explican por qué. Lo que la Corte ha referido es una sentencia relativa a la muerte cruzada, pero en nada tiene que ver con la situación jurídica actual del presidente de la República y la licencia que tiene que obtener. Creo que es una interpretación de la interpretación, es decir, es una interpretación extensiva que en este momento causa una indeterminación versus una disposición legal y clara que es el pedido de licencia sin remuneración. Esteban Ron, experto en temas electorales, señala que esto podría acarrear una ola de denuncias por infracción electoral grave en el Tribunal Contencioso Electoral. Tienen sanciones económicas, de suspensión de derechos de participación política y hasta ahora la utilización de fondos públicos, del erario, la utilización de los espacios gubernamentales para proselitismo también son infracciones electorales. Entonces, en ese sentido se podría configurar prácticamente un catálogo de infracciones si es que no se cumpliría con estas disposiciones en campaña electoral. Más allá de las denuncias que se presenten, no existe una consecuencia específica prevista en el ordenamiento. En lo que sí ambos coinciden es en que si el presidente no solicita licencia, violaría varios principios, entre ellos el de igualdad con otros candidatos. El Pleno de la Asamblea Nacional fue convocado para tratar el juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. La sesión quedó agendada para este viernes 27 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. La Comisión de Fiscalización y Control Político resolvió el pasado 22 de diciembre recomendar al Pleno el enjuiciamiento de Guarderas al encontrarse inmerso en un supuesto incumplimiento de funciones. La comisión, presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre, en su informe no vinculante dio luz verde a la solicitud realizada por la legisladora Ana Herrera, ya que cumple con los requisitos que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 36 asambleístas participarán en las elecciones de febrero de 2025 y hasta ahora solo 50 han pedido licencia sin sueldo para realizar su campaña. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, les dio plazo hasta el 28 de diciembre, es decir, hasta el sábado, para que luego sus solicitudes sean analizadas por el Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, el dilema de si deben o no hacerlo continúa, sobre todo después de que el ministro de Gobierno alertara que Daniel Noboa no pedirá licencia. Por ello, Paul Buestán, de la bancada de Construye, presentó una medida cautelar que ya está en manos de un juez. No es para no pedir licencia. La medida cautelar es para que un juez constitucional encamine el camino que tienen que seguir los legisladores, y lo que queremos es que exista igualdad para todos los legisladores, para que todos se acojan con la licencia. Desde la Revolución Ciudadana consideran que la ley es clara y el tema no debería discutirse. Vamos a un proceso de campaña electoral
y no se puede mal utilizar los recursos públicos. Decir de que se va a hacer campaña luego de las horas de trabajo, esa es la falacia más grande. Creemos nosotros de que se tiene que cumplir y respetar la ley. El constitucionalista André Benavides alerta que si los asambleístas se arriesgan a hacer campaña ejerciendo un cargo público, podrían incluso ser destituidos. Estarían cometiendo una infracción electoral que puede tener como sanción multa, suspensión o pérdida de los derechos políticos e inclusive la destitución. Así que aquellos que dicen que no tienen que pedir licencia estarían cometiendo una acción electoral que es sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral. De acuerdo al Código de la Democracia, los aspirantes podrán solicitar esta licencia sin sueldo hasta un día antes del inicio de la campaña, que será el 5 de enero, y a partir del 19, que el legislativo regresa de la vacancia, asumirán los alternos. Por unanimidad, el Consejo de Participación Ciudadana calificó a 542 personas para que sean veedores en el proceso para designar a quien reemplazará a Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado en abril del próximo año. Se recibieron 561 postulaciones, de las cuales 542 cumplieron con los requisitos exigidos. De esa manera avanzamos con tan importante proceso de designación y de manera transparente y participativa como bien lo prometimos, estamos avanzando y cumpliendo los tiempos determinados. Fantoni explicó que para la primera semana de enero se desarrollará ya la capacitación a este amplio número de veedores, cifra que solo se compara con los 702 que se inscribieron en el concurso para Contralor General del Estado en 2021. Desde la sociedad civil tienen reparos en la cantidad de veedores, pues creen que eso no garantizará la transparencia del concurso. Más bien pone en evidencia que es un gran error el institucionalizar la participación ciudadana y el control social. ¿A qué me refiero? El hecho de querer ser veedor de un proceso tan importante como la designación de un fiscal no debería estar supeditado a la inscripción en una institución pública. Los 18 millones de ecuatorianos deberíamos poder ser veedores sin la necesidad de un proceso de inscripción, sino únicamente accediendo a la información que las instituciones públicas pues difundan. Quienes participan al concurso o a los concursos suelen también organizar ejércitos de veedores, y muchos consejeros también organizan ejércitos de veedores. Al final del camino, lo que prevalece son las negociaciones bajo la mesa. Por ello, Rodas dice que la Comisión Nacional Anticorrupción hará contraloría social a este concurso, que ya ha tenido varios tropezones. Ahora resta que se conforme la Comisión Ciudadana de Selección, integrada por un delegado de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia, y 5 representantes de la sociedad civil. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se disculpó públicamente con la concejal del Partido Social Cristiano, Ana Choes, quien semanas atrás lo denunció por violencia política de género. Y señores concejales, aprovecho para desearles feliz Navidad, que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, y en lo personal, Ana, también de forma pública, le pido disculpas por cualquier situación que haya pasado entre nosotros. Para mí no es personal, le extiendo mi mano para tener una relación llevadera, más allá de cualquier debate que podamos tener como el que tuvimos hace un ratito, pero créame que le deseo lo mejor a usted, a su familia, que tenga feliz Navidad, y lo hago público porque también ha sido público las diferencias que hemos tenido y demás. Lo del TCE a mí la verdad no me interesa, más allá que no haya prosperado su denuncia, por convicción le pido disculpas ante cualquier situación, y le deseo lo mejor a usted y a su familia. Señores concejales, feliz Navidad a todos, nos vemos pronto, Dios los bendiga, un abrazo. Gracias. La Embajada y Consulado de los Estados Unidos en Ecuador informaron a través de su cuenta oficial de X que las oficinas permanecerán cerradas los días martes 24 y miércoles 25 de diciembre, así como el miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de enero de 2025. En el comunicado se especifica que las citas consulares programadas para estos días serán reprogramadas. Los solicitantes de visas, tanto
tanto de inmigrante como de no inmigrante, deben estar atentos a sus correos electrónicos y mensajes de texto, donde recibirán información actualizada sobre las nuevas fechas asignadas. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador recomendó a los clientes verificar a través de los canales oficiales de cada entidad las oficinas que operarán con horarios diferidos para atención presencial. Usualmente estas agencias se encuentran en los centros comerciales. Las entidades financieras también disponen de otros puntos de servicio para garantizar la atención durante los días de asueto, entre ellos cajeros automáticos habilitados para retiros, depósitos y consultas, corresponsales no bancarios ubicados en tiendas, farmacias, bazares y supermercados y la banca digital. Los abrazos más sinceros y esperados se observaron este lunes en el aeropuerto de Quito Mariscal Sucre. A vísperas de Navidad, cientos de migrantes regresan a Ecuador para compartir con sus familias. Encantados para que venga a acompañarnos a la Navidad. ¿Y tú qué sentiste con ese abrazo y estar con tu familia? Estoy muy aliviada, fue un viaje largo, pero ya estoy feliz de estar aquí y de pasar las Navidades acá. Las bienvenidas se dieron entre lágrimas, pero de felicidad, porque muchos de ellos no regresaban al país desde hace varios años. Mucha emoción. ¿Hace cuánto que no le ve? 7 años. No sé, son sentimientos encontrados, no sabría explicar. Mucha emoción. Felices de llegar a mi país, muy emocionada de estar con toda mi familia. Vengo desde Nueva York, sí, después de los 21 años. Los más jóvenes están en el extranjero por estudios. Estoy estudiando en Argentina, entonces ahora vengo de vacaciones. Mucha emoción, tranquilidad, paz, de estar de nuevo como en tu casa y saber que tienes a los seres que amas juntos. Con flores, globos, chocolates y carteles, los familiares esperaban impacientes. Emocionante verle a los 10 meses, es una emoción muy grande. Y aseguran que tener lejos a sus familiares hace que uno valore más la importancia de estar juntos en estas fechas. Feliz, el mejor regalo, la mayor bendición. Que aprovechen sus familias, que aprovechen, que se abracen, que se quieran y que vivan el verdadero sentido de la Navidad. Por ello, si usted tiene la dicha de compartir esta época con seres queridos, abrácelos fuerte. El Lindo Canal les desea una feliz Navidad.